En 1935, el presidente Lázaro Cárdenas decreta la prohibición de los juegos de azar y los casinos en todo el país. En ese tiempo del que vamos a empezar a hablar, que es la federalización de la preparatoria federal, ahora federal, yo era maestra. Pues en los años 70 no era muy común que principalmente uno como mujer estudiara. Claro que la situación de la preparatoria en ese momento, a como fue avanzando y a como es ahora, es muy distinta, ¿verdad? Ojalá que toda la población valorara este hecho. Pues de lo que yo recuerdo es que era una escuela por cooperación, era una escuela pequeña. Extensión de los edificios físicos de la secundaria. La escuela, antes que nada, quiero decirte que no tenían más de que 6 aulas. No teníamos laboratorios, teníamos una biblioteca pequeñita, no había gimnasio, no había teatro, no había... Pues éramos muy pocos alumnos, todos casi nos conocíamos. En ese tiempo los grupos tenían letras, entonces había hasta la letra, creo que J. Entonces, pues las primeras letras eran el turno matutino y después estábamos los del turno vespertino. Tijuana necesitaba una prepa y eso empezó a crecer poquito a poco. Pero cuando iniciamos en los edificios viejos que eran del casino. Yo creo que todos hacíamos un gran esfuerzo, tanto los maestros como todos los alumnos, por estar, por aprender, por aprovechar lo que teníamos. Recuerdo que era un fin de semana e iba a pasar el licenciado Luis Echeverría, el que era presidente en ese tiempo, pero aprovechando que iba a pasar por el Boulevard Aguacaliente, al profesor Barraza se le ocurrió platicarlo con los alumnos, con los estudiantes, planearon. Se supo que venía a visitar Tijuana y se formó una comisión para saber más o menos el trayecto y se le interceptó aquí arriba. El gran evento fue la espera. Para mí fue un evento que todo el mundo estaba atento a la espera, unos en la rampa, otros en el pleno bulevar, esperando aquel camión, ¿verdad?, que trajera al presidente. Todos llevaban, recuerdo, algunos cartelones como: señor presidente, cáigase con un laboratorio, señor presidente, necesitamos libros, etcétera, etcétera. Como siempre hacía el presidente, yo recuerdo, se salía de los protocolos y en esa ocasión afortunadamente también lo hizo, de manera que se paró el autobús en donde venía el licenciado, a ver qué era lo que pasaba, qué alboroto había con tantos estudiantes. Ahí se dio cuenta, entonces dijo: ¿y dónde está su preparatoria? Pues que aquí abajo. ¿La quiere conocer? Claro que sí, vamos. Y se bajaron así, es un espectáculo tan hermoso ver a todos los estudiantes bajando por la rampa.
Los compañeros de fútbol americano lo escoltaron y una comitiva, Marcelino, el profesor Marcelino Hidalgo, que era el presidente de la ciudad de alumnos, y se le plantearon todas las necesidades que teníamos como centro escolar. Le mostramos maquetas y un laboratorio que teníamos por ahí, la perspectiva de todo lo que aspiraba a hacer la preparatoria y fue aceptado por él y apoyadísimo en todo, él nos apoyó bastante. A la semana siguiente llegó un camión con libros para la biblioteca. Llegó posteriormente otro camión con cosas para el laboratorio, lo básico de química, de física, etcétera. Y no recuerdo exactamente si en esa ocasión fue que se donó también un autobús para la escuela. Siempre se mostró muy atento a nuestras necesidades, pero siempre nos dijo, yo voy a aportarles siempre y cuando ustedes trabajen. Entonces nos dimos a la tarea de hacer maratones, de recabar fondos. Entonces fue un trabajo bien bonito. La visión en aquel entonces el profesor Jesús Ruiz Barraza, de varios maestros que lo apoyaban en su equipo de estudiantes, pues se logra, ¿verdad? Federalizar. O sea, muchas veces no entendemos qué significado tiene esto, pero el significado es que a partir de eso, pues nosotros como estudiantes en aquel entonces, pues dejábamos de pagar, ¿verdad? O lo máximo para muchos que teníamos que trabajar y estudiar, que nos sosteníamos los estudios. El que los maestros tuvieran plazas, o sea, un sueldo ya fijo, prestaciones, eso obviamente origina que la preparatoria crezca. Y a partir de ahí creció la escuela fue como el toque de Midas. Todavía empezando tercer semestre, quinto semestre, la escuela empezó a crecer de una manera exponencial. Los salones, todo estaba nuevo, todo estaba muy moderno. Se inicia una etapa de crecimiento, ¿no? Teníamos clases ahí entre los salones construyéndose y todo, pero de 10 aulas a 30, a tener laboratorios, a tener materiales. Y el plan de estudios también cambió mucho. Estaba muy limitada la cantidad de opciones técnicas que había en ese tiempo y de momento empezaron a crecer, empezaron a ver. Ahora ya veo que hay talleres de comunicación que en mis tiempos pues no existían. Fue un cambio muy drástico. Se contribuyó a que los salarios de los maestros fueran diferentes, que hubiera más presupuesto para no estar pidiendo a los alumnos. O sea, antes ellos daban una cuota bastante grande, como mensualidad, se pagaba una mensualidad. Después de que hizo federal ya nomás se pagaba la inscripción, ya no se pagó mensualidad. Talleres artísticos, grupos de danza, lo deportivo también, nos tocó ir a un nacional de universidades. O sea, empezaron a haber camiones, nos fuimos en un camión de la escuela, cosa que no existía cuando entramos. Entonces, en todos los aspectos se notó el cambio, el crecimiento, el apoyo. Siempre mi pasión fue la danza folclórica. Entonces, cuando entré a la preparatoria, aquí había el taller de danza. Entonces, vuelvo a tener la oportunidad. Al poco tiempo, llegó la maestra Carla y con ella el taller de danza tuvo una evolución increíble. Ella vino a darle una vida diferente. Ella nos enseñó lo que era sentir la danza como parte de nuestra vida. Tuvimos la oportunidad de hacer varios viajes, varias giras. Fuimos a Estados Unidos, fuimos a Sacramento, fuimos a la Ciudad de México, fuimos a Cuba, el icónico viaje a Cuba, que fue una experiencia increíble, extraordinaria. Fue un abrazo al país como mexicanos, a la escuela como alumnos y
a la pasión por la danza y la cultura. Nosotros fuimos a llevar un mensaje de cultura mexicana al país de Cuba y nos recibieron increíblemente. Qué contraste tan importante, significando progreso, es el de la Escuela Preparatoria Lázaro Cárdenas de Tijuana, que unidos sus profesores y sus alumnos lograron con su entusiasmo. El que acató la responsabilidad en ese entonces fue el maestro Jesús Barraza, definitivamente. Era su meta, su anhelo y nos impregnaba con sus deseos. El profesor Jesús Ruiz Barraza era el director de la escuela en ese entonces. No había nadie que se negara a trabajar con las propuestas que teníamos de él, pero sobre todo con el ejemplo. Mis respetos, es un gran señor, es un gran maestro, es una gran persona. Y él debe haber tenido en su mente, que yo creo que lo sigue teniendo, su visión para la educación es interminable. Él es un buen organizador, es súper buen organizador. Para él no había un no. Si tú le decías que no, se enojaba. Era que tú fueras a hacer lo que él dijera y luego regresabas, profesor. Es que ya le hice así y no puedo. A ver, ¿qué pasó? No, bueno, pues entonces vamos a buscar cómo hacerlo de otra manera. Pero tú no le podías decir que no, porque decía que siempre hay una manera de hacer las cosas. Y si tú le llegabas con la solución, mire, maestro, hice las cosas como usted dijo, pero no funciona, mira, aquí está esto, pero lo podemos hacer así, sí. Perfecto, güey. Estaba Amador, estaba Pedro Ochoa, estaba Marcelino. Sí, yo creo que ellos fueron una parte importante en el empuje que tuvo y lo que el maestro Barraza necesitaba en el cuerpo estudiantil como para ir adelante con este proyecto. Yo creo que se conjuntaron el alumnado, los dirigentes, el director. Y luego de ahí, todos los demás profesores que trabajaban en la secundaria venían a trabajar a la prepa por un salario mínimo. O sea, eran como casi voluntarios comparado con el salario que ellos tenían. Entonces, y nosotros las administrativas teníamos que trabajar desde temprano hasta la tarde por un mismo sueldo, no había horas extras. ¿Por qué? Porque estábamos cooperando para hacer una preparatoria. Para mí la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas es un nido de oportunidades, ¿no? Lo fue para mi familia, estoy hablando de hermanos, hermanas, lo fue para mis hijos. Descubrí mi vocación de maestra aquí, ¿no? Las oportunidades que me dio la escuela en atender grupos. El pertenecer o ser exalumno de la Lázaro Cárdenas nos abre puertas. El orgullo jaguar se lleva toda la vida. Y mucha gente lo dice, ay, los egresados de la prepa siempre lo andan presumiendo. Por supuesto, tenemos mucho que presumir. Es una escuela vanguardista, es una escuela líder en cuanto a la educación. Es una escuela ejemplo.
es a la escuela a la que todos quieren entrar. Que me siento privilegiada de haber tenido esta gran oportunidad, la aproveché, la tomé en serio, muy en serio. Yo sabía que iba a formar parte de lo que me iba a marcar de por vida, era ser alguien o no ser. Gracias a esta oportunidad continué una carrera, pasa el tiempo, ejerzo, me caso, tengo hijos y todos somos de este plantel. Fue una época muy bonita. Y ahora que veo hoy día, me acuerdo, digo, siento orgullo, satisfacción y agradecimiento con la vida de haberme permitido vivir esa época. Claro que desde hoy queda federalizada la escuela preparatoria.